El conversatorio quiere saber más sobre los cambios en la ley de extranjería en territorio español, en donde pues a través de nuestros colaboradores, el despacho de abogados LawClick, pues se intentará resolver a las dudas y sobre todo exponer los nuevos los cambios que hay dentro de la legislación española para los extranjeros. La ley 4 del 2000, es la ley que rige a las migraciones en España, y nuestros compañeros Andrés Charri y María Caicedo se encargarán de contarnos más al respecto. Hoy nos acompaña, por supuesto, nuestra cónsul, la anfitriona de este espacio. Ella es Aisha Kronfli, para quienes no la conocían. Pues en este momento comenzaremos con ella, con su saludo y obviamente la exposición desde su parte. Cónsul, por favor. Bueno, a todos buenos días. Ana, cierra el micrófono, porfa. Mientras, gracias. A todos buenos días, bienvenidos nuevamente a estas sesiones que desde el Consulado de Colombia en Sevilla organizamos en beneficio de todos ustedes, de nuestros connacionales, de que estén enterados, de que estén de cerca con todo este mundo que nos viene a pasos agigantados alcanzándonos y que tenemos que, por supuesto, estar al día, estar enterados, estar familiarizados con estos cambios. A LawClick, muchísimas gracias. Han querido apoyarnos con estas sesiones de aclaración, de exponer y explicar un poco qué está pasando con todo el tema de extranjería, cuáles son estos cambios, estas modificaciones que hemos venido conociendo a lo largo del último semestre y cómo nos impactan como migrantes que somos en esta gran comunidad que hoy estamos reunidos. LawClick es sin duda alguna una firma experta en el tema. Ellos están ubicados en Madrid, pero tienen alcance para el territorio español y por supuesto llegan a nuestra circunscripción también. Y por esa razón hemos querido apoyarnos en ellos como expertos que son, para que nos den esos tips, esa claridad primero de qué es lo que está pasando, cuál será el alcance de estas modificaciones y qué tips nos pueden funcionar o nos pueden dar como buenos consejos para que nosotros vayamos adaptando estas modificaciones a nuestras necesidades y sepamos cómo utilizarlas y a qué nos enfrentamos. Entonces, pues bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, Ana María, por la presentación. Creo que has desarrollado el tema desde el comienzo. Ya no tengo mayor cosa que agregar y les cedo la palabra a ustedes, queridos abogados, para que arranquemos, que ya llevamos 12 minutos de retraso. Entonces, démosle inicio a nuestra charla y con esto, si se nos van uniendo más connacionales, pues ellos ya con la grabación podremos ponerlos al día y podremos también darle circularización al tema, Ana. Arranquemos que todos estamos inquietos por saber qué tienen por contarnos. Muchísimas gracias por el apoyo y bienvenidos a trabajar con nosotros de la mano y a darnos sobre todo este apoyo en todos estos movimientos jurídicos que tantas veces hemos necesitado entender y que nos cuesta estar de cerca y nos cuesta saber qué está pasando y cómo nos viene a afectar o cómo se aplica. Muchísimas gracias, bienvenidos todos. Muchas gracias, cónsul. Andrés y María tienen la palabra. Muchas gracias sobre todo por abrir este espacio y por estar aquí. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, me presento, yo soy Andrés Charri, soy colegiado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y mi compañera es María Caicedo. Encantada de estar aquí acompañándolos a todos y poder exponerles este conocimiento para que sea de mucho crecimiento y desarrollo en su área personal dentro del territorio español. Exactamente. Lo que hemos querido hacer con esta presentación es resolver todo tipo de dudas que hay sobre extranjería, dando comienzo desde cómo entramos al país y cuál es la situación en la que se encuentran los ciudadanos, sea legal o irregular.
Vamos a dar también tips necesarios para que las personas que a lo mejor se encuentran en situación de irregularidad sepan cómo pueden actuar frente a algunas situaciones como ¿qué pasa si me detiene la policía? ¿Cómo me puedo regularizar yo? ¿Puedo traer a mi familia desde Colombia? Todas esas preguntas las vamos a resolver el día de hoy. Como son muchísimos temas, hoy vamos a tocar principalmente la entrada al territorio español y el derecho a la sanidad pública para los ciudadanos extranjeros que tengan documentación como aquellos que no tengan, ya que les adelanto, los ciudadanos irregulares son personas que tienen derechos reconocidos aquí en España. Que no tengan documentación no significa que no puedan acceder al sistema sanitario público o a una vivienda o a empadronarse. No, ellos pueden hacerlo por el mero hecho de estar aquí en España. ¿De acuerdo? Estaremos resolviendo muchísimas dudas y al final de la ponencia podemos resolver aquellas cuestiones personales que tengan los connacionales. Muy agradecidos de verdad a la cónsul y en especial a Ana María, que ha sido la persona que ha estado en contacto con nosotros, y damos comienzo. ¿Me confirman entonces si ven la ponencia del PRECIP? ¿Ven la presentación? Sí, se ve perfecto. Perfecto, vale, gracias. Pues entonces damos comienzo. En la ponencia de extranjería, hoy, entonces, vamos a centrarnos en los derechos y las obligaciones que tienen los extranjeros aquí cuando llegan a España y el acceso al sistema sanitario como ciudadano extranjero. Vamos allá. La entrada al territorio. Lo subdividimos en estos dos apartados. ¿Cómo hemos entrado a España y en qué situación legal me encuentro después de haber entrado al territorio español? Para ello, vamos a hablar sobre los requisitos para que un ciudadano extranjero pueda entrar aquí al territorio español. Para empezar, la Ley de Extranjería 4/2000 establece que si un ciudadano extranjero quiere entrar al territorio español, tiene que realizarlo por el puesto fronterizo que corresponde. Normalmente, los puestos fronterizos es el aeropuerto, principalmente o el de Barajas en Madrid o el de Barcelona, pero también pueden darse circunstancias en el que un ciudadano extranjero pueda venir y a callar en el puerto de Santa María o en el puerto de Barcelona. Y en casos excepcionales sucede que cuando un ciudadano extranjero a lo mejor decide entrar por un territorio de un estado tercero, perdón, de un estado miembro de la Unión Europea, véase Francia o véase Portugal, y luego decide entrar en coche o por vía terrestre, es importante que sepa que también tiene la obligación de pasar por comisaría para que sea sellado su pasaporte, más que nada para que sea identificado el día de mañana y pueda obtener un permiso de residencia para poder ver cuándo ha entrado el ciudadano extranjero y cuánto tiempo ha pasado para acceder, por ejemplo, a un arraigo social, o un arraigo laboral o un arraigo por formación. Lo ideal es que siempre el ciudadano extranjero tenga el pasaporte con el sello de entrada en el territorio. Así la administración española puede verificar cuándo ha entrado este ciudadano y cuánto tiempo se ha quedado en España. Porque ya veremos más adelante que es muy importante saber los tiempos necesarios para acceder a un permiso u a otro. En requisitos, los requisitos generales para entrar al territorio español se necesita un pasaporte que sea válido, una documentación que acredite la estancia en el país, que demuestre con qué objeto viene este ciudadano extranjero al entrar a España, sea para estudiar, para turismo, para poder luego sacar un permiso de residencia porque tengo un familiar aquí en España, etcétera, etcétera. Y demostrar medios económicos. Estas son las pautas generales que establece la ley. Ahora bien, vamos a ir desde lo general hasta lo específico. Por lo tanto, en regla general, para poder entrar a España se necesita un visado. Ahora bien, gracias a la normativa europea, algunos países están exentos de visado, como puede ser Colombia, Venezuela o Argentina. Estos países no necesitan pasar por la diplomacia o el cuerpo consular español en país de origen para entrar al territorio, sino que con toda la documentación que lleva en mano, en frontera tendrá que exponer a qué viene al país. ¿Viene usted de turismo? ¿Viene usted a reunirse con un familiar? ¿Viene usted a estudiar? ¿A qué viene usted? Pues todo eso se tiene que demostrar en frontera, con la documentación debida.
gracias a que por ejemplo, los colombianos no tienen que pasar por la embajada o el consulado español en Colombia, sino directamente pasar por frontera. Aquí, en este apartado, vamos a ir viendo los requisitos para cada una de las entradas en el aeropuerto, sea como turista, sea para pedir asilo o sea para reunirse con un familiar español o para reagrupación familiar. Vamos viendo uno por uno y al final de la ponencia, si tienen alguna duda, pues nos los pueden comentar sin ningún problema. Bien, empezamos con la entrada como turista. Normalmente, cuando un ciudadano extranjero viene a España, o la mayoría, hemos entrado como turista. ¿Cuáles son los requisitos legales que establece la ley de extranjería para que una persona ciudadana extranjera pueda entrar a España como turista? Bueno, lo principal es que la policía en fronteras puede o no puede requerir los siguientes documentos. Les adelanto, normalmente los funcionarios a veces no piden ningún tipo de documento y dejan pasar a las personas cuando escuchan que vienen de turismo. Ahora bien, esto no siempre se da así porque hay determinadas circunstancias o determinadas órdenes dentro del Ministerio del Interior donde la policía pues ya tiene que ser más exhaustiva y pedir estos documentos. Por lo tanto, lo que queremos demostrar con esta sección es que ustedes sepan cuáles son los documentos que la ley obliga al ciudadano extranjero para que pueda entrar a España como turista. Pero ya les adelanto, a veces los policías no piden nada de esto, pero es mejor tener algo en mano que no tenerlo. Por lo tanto, empezamos con la carta de invitación o la reserva de hotel. Aquí hay muchas dudas. A veces me han llegado clientes que me han preguntado, abogado, ¿cómo puedo ir como turista? ¿Es obligatorio la carta de invitación? Es que tengo allí un familiar en España que me quiere acoger. Va. Empezamos con la idea de que la entrada como turista viene la persona de vacaciones a disfrutar y a no quedarse. ¿Qué pasa con la carta de invitación? Que no es recomendable si el objetivo al final, por X circunstancias personales, económicas o familiares, es de quedarse en España. ¿Por qué? Porque esta carta de invitación va ligada con el familiar o el conocido que ya reside aquí en España. ¿Y qué sucede? Si algún día este familiar le ha dado una carta de invitación a un ciudadano extranjero y este ciudadano extranjero se ha quedado en el territorio español más de la fecha establecida en la carta de invitación, el familiar puede ser multado de 6.000 hasta 60.000 euros. Entonces, ¿qué pasa? Que estas son circunstancias pues muy agravadas o gravosas para este familiar. Que puede ser que algunos han entrado con carta de invitación y al final han sacado su permiso de residencia. Sí, también se puede dar en esos casos, pero también puede darse aquellas situaciones en las que el ciudadano, el familiar que ha invitado a una persona desde el extranjero puede ser multado. Por lo tanto, la carta de invitación es solamente para aquellos supuestos donde viene a quedarse el familiar extranjero aquí en la casa de un familiar español. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la policía lo que hace es dar un documento que identifica el ciudadano español o ciudadano extranjero con permiso de residencia, donde muestra en qué lugar reside, en qué lugar está empadronado y es allí donde va a quedarse el familiar extranjero. Por lo tanto, la carta de invitación viene a ser un documento expedido por la policía en el que se refleja la información del ciudadano aquí residente en España para que el ciudadano extranjero pueda quedarse durante un tiempo corto, normalmente máximo 90 días, en esa dirección, en esa casa, en ese lugar donde está empadronado. Y ya luego es el propio familiar quien está obligado a que el ciudadano extranjero se devuelva. Si no, pues cabe la posibilidad, más no la obligación, de que pueda ser multado desde 6.000 hasta 60.000 euros. Eso por un lado. Ahora bien, reservas de hotel. La reserva de hotel es muy importante que esté abonada. ¿Qué quiere decir esto? Que esté pagada, que el pago esté realizado. ¿Por qué? Porque la gente puede verificar si se ha realizado el gasto del hospedaje y llamar
al hotel, al hostal correspondiente para verificar los datos de la persona. Y si descubre que todavía no ha sido pagada, pues entonces cabe la posibilidad de que no te dejen entrar. Pasó una vez con dos ciudadanas chilenas que vinieron aquí a España y habían hecho la reserva por internet y en una de las otras circunstancias no le dejaron entrar al país y tuvieron que devolverse a Chile porque no tenían pagada esa reserva. Entonces, si viene un ciudadano extranjero como turista, es importante que la reserva esté pagada. Ahora bien, unido a la carta de invitación o a la reserva del hotel, tiene que haber una confirmación o reserva de viaje organizado. ¿Qué quiere decir esto? Si un ciudadano extranjero viene como turista, viene aquí a conocer a España, viene a conocer la Plaza de Toros, viene a conocer el Estadio Santiago Bernabéu porque va a haber un concierto, va a jugar el partido del Real Madrid, va a haber un concierto, por ejemplo, de Taylor Swift. Todos esos gastos que se hacen para ocio, para disfrutar de vacaciones, para conocer, se tiene que demostrar en frontera con los tickets pagados. Mira, yo tengo aquí un vuelo porque voy a estar en Madrid 3 días y luego me voy a Barcelona porque quiero conocer la Sagrada Familia. O tengo estas entradas compradas a este concierto o quiero ir a este museo y ya lo tengo pagado. O simplemente, mira, aquí está la invitación a esta boda que tengo un familiar que se va a casar. O tengo una reunión empresarial. Importante también, tengo el billete de regreso. Yo vengo aquí de vacaciones y luego me devuelvo. De esto, lo siguiente, lo que más se fija, sobre todo la policía, es esto, los medios económicos. Vamos a ver, aquí hay mucha gente que ve por internet que con 500, 400 o incluso 600 euros es más que suficiente para una semana. Mal. No. La ley es clara y la policía se acoge a lo que establece el Ministerio del Interior para denegar la entrada a los ciudadanos extranjeros que no cumplen con este requisito de medios económicos. Porque dentro de las obligaciones que tiene el ciudadano extranjero para entrar como turista es que cuente con los medios económicos tanto para él como para el resto de familiares que le acompañan. Entonces, la ley ha establecido como una fórmula para contabilizar cuánto dinero tiene que llevar el ciudadano extranjero para poder hacer frente a los gastos aquí en España como turista. Entonces, bien establecido que el 10% del salario mínimo interprofesional multiplicado por el número de días que se pretende estar aquí en España, multiplicado por el número de personas que vienen, pues da como resultado la cantidad de dinero que tiene que tener en ese momento el ciudadano extranjero para entrar a España. Por ejemplo, el 10% del salario mínimo interprofesional son 113,4 euros. Si una persona, como ven ahí en pantalla, va a quedarse 30 días en España y ha venido con son una pareja de hombre o mujer, o dos familiares o dos amigos, vienen aquí 2 personas a quedarse con ese número de días, pues se hace el cálculo y da como resultado a 6.804 euros. O otro ejemplo, viene solo una persona y se va a quedar 14 días aquí en España porque tiene comprado el billete desde el 1 de enero y se regresa el 15 de enero a Colombia, pues esta es la cantidad de dinero que tiene que tener en físico o con tarjetas, importante, con extracto bancario. Por lo tanto, yo creo que se vayan con esto que es muy importante, ya que lo anterior, por ejemplo, confirmación o reserva de viaje, se puede dialogar con el policía y se puede indicar que, bueno, tengo una invitación, tengo un concierto, tengo estas entradas o vengo a comprarlas, etc. Pero lo principal con lo que suelen fijarse la policía para denegar a veces la entrada al territorio español como turista es por medio de los medios económicos. Entonces, quédense que tienen que multiplicar con el número de días por 113,4 y por el número de personas que van a venir aquí al país. E importante, a veces en efectivo no se tiene. ¿Y mostrando las tarjetas es suficiente? No, no es suficiente. La policía no sabe si esas tarjetas tienen dinero. La policía no conoce si esas tarjetas realmente tienen fondos para hacer gastos. Entonces, siempre importante demostrar con una cantidad de efectivo
y con unas tarjetas con un extracto bancario o con un pantallazo de, mira, este es mi número de cuenta, aquí tengo esta cantidad de dinero en pesos, que en euros vale esto. Entonces, hay muchas maneras para defenderse en esa situación. Por lo tanto, la policía se va a fijar primero en la reserva, en el objeto por el cual viene usted a realizar viaje de turista y, importante, los medios económicos. Normalmente la policía rechaza a los ciudadanos extranjeros por no tener medios económicos suficientes para entrar al país. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si no se cumplen estos requisitos? ¿Qué puedo hacer? Me han rechazado, no he conseguido ni la carta de invitación, no he conseguido demostrar la reserva, o no tengo los medios, o no he podido demostrar el objeto por el cual yo vengo aquí al país. Pues bueno, la ley es clara y establece la denegación de entrada mediante resolución motivada. Aquí, el ciudadano extranjero es traspasado a la Comisaría Interna de Fronteras, hablando, por ejemplo, en Barajas, y allí se llama al letrado con un abogado de oficio o si tiene un abogado privado particular para que le asista, ya que es posible que la persona pueda quedarse en el país mediante la rapidez o la agilidad del abogado de turno para poder demostrar o solicitar una medida cautelarísima. Ahora bien, hay circunstancias en las que de verdad no se pueden luchar y por mucho que se presente se solicite una medida cautelarísima para que el juzgado deje entrar al ciudadano extranjero, hay casos en los que es imposible. Por ejemplo, estas dos ciudadanas chilenas no tenían la reserva de hotel y querían quedarse durante 2 semanas aquí en Madrid y solo tenían 400 euros o 400 o 500 euros entre las dos. Por lo tanto, el policía de turno con la comisaría interna, con el delegado de la comisaría ahí presente, denegó la entrada a estas dos ciudadanas chilenas. Entonces, muy importante que se queden con esto, pero sobre todo con los medios económicos, porque es lo principal que va a preguntar el policía si llega a preguntar. ¿De acuerdo? Vale. Vamos con la entrada de solicitante de asilo. Aquí esto me parece muy, muy importante hablarlo. ¿Por qué? Porque muchos connacionales pues, han venido aquí con la idea de vengo a España a solicitar asilo. ¿Lo hago en el aeropuerto o lo hago después del aeropuerto? Bueno, ya les dejo claro que en el aeropuerto es muy, muy difícil y arriesgado solicitar asilo, salvo que existan circunstancias o pruebas suficientemente contundentes que reflejen que el ciudadano extranjero está siendo perseguido en su país de origen. ¿Por qué? He realizado un esquema de manera resumida para que ustedes puedan entender cómo es el funcionamiento y ya, según sus circunstancias, pues para los familiares o para el día de mañana ustedes mismos, si les merece o no solicitar asilo en el aeropuerto. El asilo se puede solicitar tanto en frontera, sea aeropuertos, como dentro del territorio español. Normalmente la ley establece que dentro del territorio tiene que ser máximo 1 mes, pero como no hay citas, a veces esto tarda 1 o incluso 2 años. Entonces, estamos ahora mismo en el caso de que yo, ciudadano colombiano, vengo y solicito asilo en fronteras. No pasa nada, lo puedes hacer, pero ya adelanto que las pruebas tienen que ser muy contundentes si realmente quiere que salga hacia adelante el asilo. ¿Por qué? Porque en el momento en que está la persona entrando, haciendo la cola y llega el funcionario, le dice, buenos días, buenas tardes, yo vengo aquí a solicitar asilo. En ese momento el funcionario lo que hace es llevarlo a una sala distinta porque tiene máximo 3 días para investigar, realizar la entrevista con el ciudadano que está solicitando asilo y preguntarle, ¿por qué está usted pidiendo protección internacional? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué pruebas tiene? ¿Qué es lo que le pasa a sus familiares? ¿Por qué lo están persiguiendo? Una serie de preguntas para verificar si realmente hay alguna prueba de que en su país de origen está siendo perseguido y ha tenido que huir. Si no hay fotos, no hay vídeos, no hay denuncias hechas dentro del país de origen, normalmente la policía en menos de 48 horas está inadmitiendo o denegando la solicitud de asilo. Entonces, vamos por partes. Vamos a quedarnos primero con la línea hacia abajo.
La policía tiene 3 días, o la Comisión de Asilo y Refugio, con ayuda con la policía, tiene 3 días para dar una respuesta. Después de haber tenido una entrevista con usted, que ha sido solicitante de asilo y ha explicado por qué ha tenido que huir de su país, pasado 3 días puede admitir o inadmitir. Vamos a ponernos en el peor de los casos. Inadmite a trámite o deniega el asilo. ¿Por qué? Porque no se ha demostrado que hay una persecución, no cumple usted con los requisitos, no ha sido verificado realmente todo el relato a través de las pruebas que nos ha dado. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Que tiene el rechazo en fronteras y es devuelto a su país. ¿Qué pasa? ¿Se termina ahí? No. Realmente el Estado le reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita o particular si lo tienen, para que puedan interponer algún recurso en ese momento y solicitar el reexamen. Ahora bien, pasado ya la inadmisión, es muy difícil que en el reexamen se pueda admitir la solicitud de asilo, salvo que haya sido un fallo muy grande del policía de turno que no ha visto que la persona de verdad ha sido perseguida. Normalmente las inadmisiones a trámites pasan a denegación y es usted devuelto a su país. Y normalmente también el reexamen, aunque el abogado haya interpuesto o la misma persona haya solicitado el reexamen, el procedimiento sigue a su curso normal, la persona va a ser devuelta a su país y en algunos casos, aunque la práctica no se suele ver, se supone que en la embajada española del país de origen se puede resolver o admitir a trámite la solicitud de asilo. Pero vamos, que ya les adelanto que de manera práctica, en el momento en el que no se demuestre que hay de verdad una persecución y no hay pruebas contundentes, es inadmitida a trámite y en el momento que es inadmitida a trámite o denegada, tiene usted un vuelo directamente al país de origen o al país donde usted ha regresado. Esto en el peor de los casos. Ahora bien, ¿qué sucede si durante esos 3 días o 72 horas la Comisión de Asilo y Refugio y la policía en fronteras ve que de verdad está usted siendo perseguido, que tiene fotos, que ha puesto denuncias, que le están persiguiendo por X o Y motivo y su vida y la de sus familiares corre peligro? Es admitido a trámite. Y en ese momento le conceden como tal lo que se conoce como carta blanca y le ayudan y le transportan a la sede o a los lugares correspondientes de ayuda al refugiado y al asilado mientras resuelven su solicitud. Entonces, salen ustedes del aeropuerto, les conceden la carta blanca y en algunos casos la carta roja ya directamente, pero están a la espera, de que la Oficina de Asilo y Refugio, con la Comisión Interna de Asilo y el Ministerio del Interior, pues dé una resolución. Porque al fin y al cabo, esa solicitud se tiene que estudiar por parte de las instituciones establecidas para que puedan dar una resolución favorable o denegárselo según lo que usted haya contado. Es decir, en el primer momento usted va a contar su historia. Según lo que usted haya demostrado, puede entrar con una carta blanca saliendo del aeropuerto y luego esperar a la resolución final, o puede ser inadmitido o denegado su solicitud de asilo y puede ser devuelto a su país. Por lo tanto, con esto ya finalizo y paso a la siguiente diapositiva. Las personas que vayan a solicitar asilo en el aeropuerto tienen que ser personas que demuestren con pruebas contundentes de que en su país de origen están siendo perseguidos. Si no, no sirve y es usted devuelto. Vale. Ahora, vamos a hablar sobre la entrada para reunirse con algún familiar. Se da los casos de que tengo un familiar aquí en España, tengo a mi mujer, tengo a mi hijo menor de 21 años, o tengo un ascendiente a cargo, o tengo cualquier familiar de ciudadanía española o ciudadanía europea que reside aquí en España. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Tengo que entrar como turista? No. Usted tiene el derecho reconocido gracias a la normativa europea a entrar y salir y circular libremente por el territorio europeo como familiar, miembro de un ciudadano europeo que es de origen de un tercer estado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, vamos a ponernos un caso. Una mujer que viene a reunirse con su marido
colombiano con nacionalidad española viene al aeropuerto y viene a reunirse con él porque quiere sacar su permiso de residencia. ¿Esta persona tiene que entrar como turista? ¿Tiene que pagar algún hospedaje? ¿Tiene que pagar algo? ¿Tiene que solicitar carta de invitación? No, la respuesta es que no. Normalmente a nuestros clientes lo que hacemos es solicitarle esta documentación, primero el certificado de matrimonio, para demostrar cuál es el vínculo que tiene con el familiar español o europeo, el empadronamiento del familiar español para demostrarle al comisaría de turno o al funcionario de turno, decirle, mi esposo, mi mujer, mi marido o mi familiar español está empadronado en esta ciudad y en esta calle. Y si hubiera alguna dificultad o el policía que quiere investigar, esta persona está trabajando, este es su salario, este es su contrato o esta es la pensión del familiar español. Y el funcionario no te va a impedir la entrada a España. ¿Por qué? Porque tiene reconocido el derecho a residir y a reunirse con un familiar ciudadano europeo o español. Entonces, aquí en la entrada llega esta mujer y dice, voy a solicitar nada más entrar la tarjeta familiar comunitaria o el arraigo familiar, según qué casos, porque tengo a mi marido ciudadano español que está casado conmigo, aquí tengo el certificado de matrimonio apostillado, está empadronado en la calle y este es su contrato de trabajo. Y el policía de turno no te va a poner ningún obstáculo. Entonces, ¿qué familiares se puede hacer? ¿Qué familiares se ven beneficiados de esta situación? Pues bueno, principalmente matrimonios, también ascendientes, es decir, papás de dos ciudadanas españolas, por ejemplo. Fue el caso que llevamos también en el despacho de dos colombianas con nacionalidad española que querían traer a su madre de 55 años, 55 años, aquí a España para que se estuviera con ellos y empezase a trabajar. Y lo que hicimos en Fronteras es hacer un pequeño escrito indicando, esta señora es madre de dos ciudadanas españolas. Aquí está el certificado de nacimiento, tanto los colombianos como el español. Y además, estas dos ciudadanas españolas están empadronadas en Madrid y están las dos trabajando. El policía no dio ningún problema y la dejó pasar. Así lo mismo sucede con las parejas de hechos y con los hijos menores de 21 años. Y en general, cualquier familiar, siempre y cuando se demuestre que esta persona está a cargo. ¿Qué es a cargo? Se ha estado no solamente haciendo envíos de dinero, sino que también se ha demostrado que este ciudadano extranjero, por ejemplo, el colombiano, no tiene ningún medio en Colombia para sobrevivir y por lo tanto viene aquí a reunirse a España con su tío, con su sobrino o con su primo que le ha estado haciendo envíos de dinero porque sabe que no tiene nada, no tiene nadie y no cuenta con nada en Colombia y por lo tanto el único sustento está aquí en España. Es cierto que se necesita mínimo un año, pero bueno, eso no lo va a decir el comisario o la gente de turno. Simplemente la gente va a ver cuál es el objeto o cuál es el justificante por el cual usted viene aquí a España y en este caso no es turismo, sino que viene a reunirse con un familiar español. Bien, ya luego, pasado frontera, pues se miran los requisitos, se habla con un abogado para ver qué caso se puede solicitar una tarjeta comunitaria o un arraigo familiar. Pero bueno, para que sepan ustedes que no hace falta realmente venir como turista y luego sacar un permiso de residencia. No, pueden ir directamente con la verdad, con todo de manera ordenada, para que sepa el policía realmente que viene y con esos documentos pues demostrar que va a reunirse con un familiar español o ciudadano europeo. Ahora bien, ¿qué pasa si yo, ciudadano colombiano, no tengo todavía la nacionalidad? Estoy con mi permiso de residencia que me acabo de obtener el arraigo social o acabo de tener el arraigo laboral. ¿Puedo ya traer a mi familia? La respuesta rápida, no, no puede. ¿Por qué? Porque el extranjero con permiso de residencia tiene que tener al menos un año para poder reagrupar a otro y tener concedido otro permiso de al menos otro año para poder traer a ese familiar o reagrupar. ¿Qué quiere decir esto? Si me acaban de dar el arraigo social,
hasta que no renueve o obtenga otro permiso de residencia después de un año, yo no puedo reagrupar a mi familiar en el extranjero. Además, tengo que cumplir otros requisitos. Yo, aquí, ciudadano extranjero que está en España con permiso de residencia, tengo que tener medios económicos suficientes para poder hacer frente a los gastos de este familiar. ¿Cuál es esa cantidad? Pues bueno, en la ley viene establecido el 150% del IPREM, que viene a ser 900 euros al mes. Yo, ciudadano extranjero con permiso de residencia, que ya tengo mi segundo permiso, ya he tenido un año aquí en España, quiero traer a mi pareja, o quiero traer a mi hijo, o quiero traer a mi mujer. Vale, estoy trabajando y estoy ganando 1.500 euros. Puedo traerlo porque estoy superando el 150% del IPREM y solamente es ese familiar. Porque si yo quiero traer a más personas, este 150 se tiene que sumar 50 por cada ciudadano más. Es decir, 150 serían el ciudadano extranjero y el otro familiar. ¿Quiero traer otra persona? Bueno, otros 50% más. ¿Quiero traer otra persona? Otros 50% más. ¿De acuerdo? Se va sumando según el número de personas que quieran traer. Luego, ¿qué otro requisito? Tengo que disponer de una vivienda adecuada. ¿Esto qué es? Esto significa que el ciudadano extranjero tiene que tener un contrato de alquiler, un título o un contrato en propiedad que demuestre que tiene esa vivienda adecuadamente para ese familiar que viene aquí. Por ejemplo, que sea una vivienda de 2 habitaciones si es para una hija, o es una vivienda de una habitación realmente y es para mi mujer y para mí, suficiente. Pero estoy en una habitación, ¿puedo traer a un familiar? No, porque tienes que tener una vivienda adecuada para ese familiar y según qué familiar sea. Si es para mujer, si es solamente para mi mujer y comparto piso, pues tendría que ver el informe del trabajador o trabajadora social y ver cuántas personas están empadronadas en esa vivienda para ver si se declara que es adecuada o no. Cada circunstancia es un mundo y tendríamos que analizarlo. Pero para que sepan ustedes que la vivienda adecuada es tener un contrato de alquiler, sea de una vivienda entera o incluso una habitación, pero matizando, o una vivienda en propiedad. Importante, tanto el reagrupante como el reagrupado que no tenga antecedentes penales. Y aquí el procedimiento, sí es cierto que primero se tiene que hacer la solicitud aquí en España y ya luego cuando se haya resuelto esa solicitud hay que ir al consulado de España en Colombia para solicitar el visado correspondiente, si está en el extranjero. Si ya está aquí, también se puede realizar directamente aquí. Pero bueno, son circunstancias distintas. ¿Qué familiares se aplican en estos casos? Pues bueno, el cónyuge o relación análoga, los hijos del reagrupante o del cónyuge, adoptados también, los representantes legales menores de 18 años. Por ejemplo, aquí, 2 abuelos, pasó con unos clientes, 2 abuelos ecuatorianos que tenían por medio de sentencia reconocido en Ecuador la guardia y custodia y la patria potestad, sí, y la tutela de 2 nietas que estaban allí en Ecuador. Entonces, ellos, los 2 abuelos ciudadanos extranjeros ecuatorianos con permiso de residencia, reagruparon a sus 2 nietas porque eran los representantes legales de esas menores de 18 años. Y luego ya, pues bueno, ascendientes mayores de 65 y excepcionalmente si las circunstancias de esta persona, por ejemplo, situación sanitaria, padece una enfermedad o padece de alguna necesidad, si es menor de 65 años, excepcionalmente se puede reagrupar. Entonces, aquí quiero matizar algo importante. Como ven, cuando aquí, ciudadano extranjero, tengo permiso de residencia y quiero reagrupar a mi madre, los requisitos son mucho más grandes o más gravosos que cuando tengo la nacionalidad española, que simplemente tienes que demostrar que está a cargo o incluso en algunos casos no tienes que demostrar envíos de dinero, como pueden ser los matrimonios o los hijos menores de 21 años. Entonces, lo ideal, aquí me adelanto un poco porque esto lo veremos más adelante, pero nosotros como ciudadanos iberoamericanos, aquí en España se nos reconoce la nacionalidad tras haber pasado 2 años de residencia legal, continuada e ininterrumpida. De manera que tras los 2 años ya tengo la nacionalidad española
con un permiso de residencia legal, bueno, tras un permiso de residencia legal, y ya luego puedo ver los requisitos de la tarjeta comunitaria o del arraigo familiar para traer a ese familiar que está en el extranjero. También lo puedes hacer con permiso de residencia, pero aquí los requisitos pues, son como más exigentes. Bueno, hasta aquí, pues de manera general, hemos querido reflejar cómo un ciudadano extranjero puede entrar al país, qué requisitos tiene que cumplir y qué situaciones pues tiene que afrontar. Ahora vamos a ver qué pasa después. Yo, ciudadano extranjero, he entrado a España y ahora en qué situación legal me encuentro frente a la administración española. Pues bueno, antes que nada tenemos que saber diferenciar entre la estancia y la residencia, puesto que la ley de extranjería establece que para las personas que vienen de estancia, como son turismo o estudiantes, son personas que no tienen un permiso de residencia y que solamente están autorizados para estar, como bien su palabra dice, estar máximo 90 días, salvo en los casos de estudios o de prácticas. Por ejemplo, la pregunta, ¿cuánto tiempo puedo estar como turista en España? Pues en reglas generales, 90 días máximos. Luego puedes solicitar prórrogas, pero ya le adelanto que normalmente estas prórrogas no se suelen conceder con facilidad. En cambio, los estudiantes que vienen aquí a hacer un curso, vienen a estudiar un máster, vienen a hacer un grado superior y suelen ser cursos académicos de un año, por ejemplo, un primer año, segundo año, tercer año, hasta cuarto año, pues a estas personas les suelen conceder el permiso de estudiante y de estancia de 1 o 2 años y tiene que estar renovando por cada año que se vaya realizando el curso académico. Y luego ya nos vamos a residencia. Residencia ya directamente es España en sí, el Estado, le concede a usted, ciudadano extranjero, un permiso de residencia y en algunos casos de trabajo superior a 90 días y en algunos casos inferior a 5 años. Véase los arraigos, los permisos de residencia y trabajo inicial, las tarjetas comunitarias, etc. Entonces, la estancia realmente, para que se queden ustedes con la idea de que vengo como turista 90 días máximo o vengo como estudiante que ya ha sido aceptado en tal centro y vengo a realizar este curso académico. Eso es estancia. Luego ya residencia es directamente la tarjetita física en el que aparece permiso de residencia, porque se le ha concedido por arraigo laboral, arraigo social, o porque ya tengo mi contrato de trabajo inicial, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, vamos a esto. Esto muy, muy importante. Esto quiero que se queden clarísimo con esta información. ¿Qué pasa si supero los 90 días de turista? He entrado como turista y por X o Y motivo, pues la persona se ha tenido que quedar. Ha perdido el avión. ¿Qué le vamos a hacer? Se ha tenido que quedar en España. Bueno, no pasa nada. Es cierto que la ley prevé que las personas que no tengan un permiso de prórroga de estancia o carezcan de autorización o residencia se encuentran catalogados como infracción grave al estar irregular. Pero déjenme decirle esto con todo mi ser. Irregular no es ilegal, porque no tener documentación no es un delito. Las personas que están sin papeles tienen también derechos reconocidos en España. Derechos como uno muy importante, el acceso a la sanidad pública. Está establecido así en la ley. Está establecido así en la normativa y, por lo tanto, quiero que se quiten la idea de que irregular es ser ilegal, porque eso es nada más que un discurso político. Entonces, ¿qué consecuencias es cierto que tiene una persona que está aquí de manera irregular? Pues bueno, una persona que no tiene documentación es que su situación administrativa está irregular, pero no es un delito. Por lo tanto, sí es cierto que tienen la obligación de obtener un permiso de residencia. Vale, ¿y cuáles son estos? Pues bueno, hay muchísimas autorizaciones que puede beneficiarse una persona, pero que depende de cada circunstancia. Y hay algunos que tienen que esperarse durante un tiempo para poder obtener la resolución favorable de un arraigo, por ejemplo, social, que se necesitan 3 años, o laboral, que se necesitan 2 años, o por formación, que se necesitan 2 años. Pero puede ser que una persona necesite
un permiso de residencia por razones humanitarias. Un ejemplo, claro, que vi en su día con otros clientes y con otros usuarios, eran personas que, por ejemplo, tenían reconocido VIH, eran VIH positivos y por su condición sanitaria necesitan un tratamiento médico porque si no su vida corre peligro. Por el mero hecho de tener luego un informe médico de aquí de España que demuestra que tienes VIH y que además tienes que estar bajo tratamiento médico, te pueden conceder las razones humanitarias. O, por ejemplo, una persona ha tenido que colaborar con las autoridades locales o la policía o judiciales frente a un caso de corrupción, un caso de homicidio o un caso determinado y es usted como calidad de testigo principal, usted puede tener también su permiso de residencia. O, importante, las mujeres que son tratadas o que son víctimas de violencia de género que pueden obtener su permiso de residencia nada más presentar una denuncia ante comisaría y luego ya el día del juicio se le concede una orden de alejamiento a esta persona. Con esa orden de alejamiento ya tiene concedida luego un permiso de residencia y trabajo durante un año, que ya luego puede ir renovando. O simplemente colabora con la administración laboral. Imagínese usted que es ciudadano extranjero, que está trabajando en un local y literalmente lo están explotando durante más de 6 meses porque le están haciendo trabajar 50 horas semanales, no le están pagando nada, no le están maltratando física y psicológicamente y le están explotando. Usted colocando una denuncia directamente en la inspección laboral y luego llegando a un acuerdo con la empresa o en juicio, usted luego puede obtener su permiso de residencia. Por lo tanto, hay muchas circunstancias en que un ciudadano extranjero puede regularizarse. Es cierto que algunas se tienen que esperar, pero existen estas vías y es obligación del ciudadano extranjero obtener el permiso correspondiente. ¿Por qué? ¿Qué sucede si me paran y no tengo el permiso? Bueno, para empezar, tranquilidad porque no van a ser expulsados si no tienen papeles. Pero sí es cierto que aquí se aplica el principio de proporcionalidad y la multa normalmente suele ser de 500 euros como mínimo. Como mínimo, porque es la que normalmente suelen colocar los policías de turno. Ahora bien, he cometido un delito, he robado y estoy sin papeles. ¿Me pueden expulsar? Depende de sus circunstancias. ¿Tiene usted familiares aquí en España? ¿Tiene usted hijos aquí en España ya regularizados o tiene hijos nacionales españoles? Pues a pesar de que haya cometido un delito, puede ser de que no sea expulsado. Todo depende de cada caso. Pero ya les adelanto que por el mero hecho de no tener documentación no lo van a deportar, no lo van a expulsar, pero sí, lo más seguro es que le van a poner una multa de 501 euros, como mínimo. ¿Vale? Y adelanto, una persona que no tiene documentos no es una persona ilegal. Eso es un discurso político. Es una persona que su situación administrativa es irregular. Bueno, una vez ya visto la entrada al territorio español e ir terminando con esta primera parte, ya vamos a ver el acceso al sistema sanitario como ciudadano extranjero. Aquí me gustaría, si mi compañera María podría realizar esta parte de la ponencia. Aunque bueno, voy adelantándome yo un poquito y voy dando la introducción. El sistema sanitario español. ¿Cómo acceder a él siendo un ciudadano extranjero? ¿Te ves capaz? Sí. Bueno, aquí entonces ya paro yo de hablar y paso con mi compañera María. Exacto, en el caso que me vea un poco mal de la voz, pues entonces le volveré a pasar la batuta a mi compañero, ya que estoy un poco afónica, ¿de acuerdo? Bueno, pues como les comentaba a mi compañero, es muy importante que tengan en cuenta que tanto los extranjeros y los extranjeros residentes como los nacionales españoles tienen el derecho a la protección de la salud garantizada, ya que así lo regula la normativa española. Pero es muy importante, las personas que están en situación irregular también tienen garantizado este derecho, pero está condicionado. Voy a ir un poquito rápido para que el tiempo nos dé a las preguntas. ¿Qué ocurre? La situación administrativa, como decía mi compañero, indica que la persona está en situación de estancia
de residencia o está en situación irregular en el caso que no haya obtenido esta autorización por parte de la administración española. Entonces, lo bueno es que si ya tenemos esta autorización, ya tenemos garantizado este derecho a la salud en España. Pero aquí viene el problema. ¿Qué ocurre cuando una persona, un extranjero, está en situación irregular? Que no tiene permiso de residencia, que ha superado los 90 días de turista en los que se encontraba y la persona pues quiere acceder porque nos encontramos con muchos extranjeros, con muchos connacionales colombianos que se enferman, tienen un accidente y no pueden o tienen miedo a acceder a la sanidad pública porque consideran que no tienen derecho. Entonces, les concreto. Cuando nosotros tenemos o cuando la persona tiene la autorización de residencia o son españoles, pues este derecho se ve acreditado a través de un documento acreditativo provisional o de la tarjeta sanitaria según la comunidad autónoma, como ustedes pueden ver en la imagen, el cual da acceso a la asistencia sanitaria. Pero este acceso también lo pueden disfrutar las personas que están en situación irregular siempre que cumplan determinados requisitos. El más importante de ellos es haber superado los 90 días de estancia aquí en España. Estos requisitos o la solicitud, el acceso a esta asistencia sanitaria viene fijado o el gobierno ha delegado la competencia a cada comunidad autónoma. Entonces, en determinadas comunidades se establecen los requisitos que permiten que la persona pueda solicitar la tarjeta sanitaria, que es el documento acreditativo que permite a la persona tener su médico familiar, su pediatra, poder ir al médico y disfrutar de esta asistencia con un dato muy importante, con cargo a fondos públicos, porque aquí la sanidad en España es gratuita. Entonces, bueno, gratuita. Entonces, cuando la persona obtiene este derecho a la sanidad, eso significa que no va a tener que estar pagando por cada ida a la consulta, por una operación, por una revisión, sino que todo esto será con cargo a los fondos públicos, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. Entonces, vamos a... Vale, perfecto. Entonces, ahora mismo les vamos a hablar, hay una resolución del 20 de junio del 2019 que indica que solamente podrán llevar a cabo esta solicitud con determinados requisitos las personas que no están ni autorizadas a vivir ni se encuentran registradas como residentes aquí en España. Que estas personas sí tienen derecho a la asistencia sanitaria, porque hay una creencia que los extranjeros no pueden acceder al sistema sanitario y hay muchas personas que están trabajando de manera sumergida, sin notificación, tienen un accidente, les duele la cadera, les duele el pie y estas personas aparecen o permanecen durante mucho tiempo con este dolor, no acceden a la sanidad pública y luego pues ocurre que la enfermedad se agrava y todo esto viene mucho peor y la persona pues también pierde el derecho o la oportunidad de beneficiarse, aunque sea lastimosamente, de este evento que le haya ocurrido. Entonces, como indicábamos, cada comunidad autónoma tiene la potestad de indicar qué requisitos tiene que cumplir la persona para poder solicitar esta acreditación o ser titular de este derecho de asistencia médica. Como regla general, lo que se tiene que hacer es solicitar, rellenar el formulario que está en la página web de cada comunidad respecto de la sanidad pública e identificarse con el pasaporte y entregar el certificado de empadronamiento. ¿Por qué ponemos empadronamiento en interrogación? Porque
este empadronamiento tiene que garantizar que la persona ha residido aquí durante más de 90 días. Si no tenemos un empadronamiento, ¿cómo lo podemos hacer? Pues podemos acreditarlo a través de cartas de viajes, inscripciones de colegios, registros de visitas o a servicios sociales, como lo pueden observar en el documento. ¿Qué otro requisito exige? Que no se pueda exportar a España el derecho a la asistencia sanitaria desde el país de origen. Por ejemplo, perteneciendo a un país de la Unión Europea. Como pertenezco a un país de la Unión Europea, pues yo ya me encuentro dentro de otro régimen, entonces no estoy cumpliendo ese requisito. Y otro importante, no existir terceros obligados al pago, como por ejemplo seguros médicos públicos o privados. Si yo tengo un seguro privado que puede realizar una cobertura médica, pues entonces yo ya no estoy cumpliendo ese requisito para poder acceder a esa sanidad pública que me está ofreciendo el gobierno español. Entonces, ¿cuál sería el otro punto? La valoración. Una vez que yo presento el formulario a la administración española, se me va a otorgar un documento provisional en el cual me identifica al extranjero y con él puedo ir al médico, puedo acudir a puedo solicitar citas sanitarias y en este documento me va a aparecer se me va a registrar con un número muy importante que hay muchas personas que desconocen, que se llama SIPA. Este es el Código de Identificación Personal Autonómico, es como el DNI, pero médico o sanitario, que tienen todas las personas, tanto nacionales como extranjeras, para poderse identificar ante la administración sanitaria. Entonces, una vez presentemos la propuesta, el gobierno, la administración, tiene 3 meses para resolver nuestra petición y en el caso de que no se resuelva en 3 meses, tendremos ese silencio como positivo. ¿Qué significa eso? Entenderemos que nos han concedido el derecho a la protección de la salud. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros nos encontramos en situación irregular y nuestra solicitud es estimada, se tramita directamente la entrega del nuevo documento, es decir, las tarjetas que les mostramos en las anteriores diapositivas, en el cual se mirará que ese es un nuevo documento de asistencia a extranjeros sin residencia legal, que se llama DASE, y tendrá una validez de 2 años. ¿Qué significa que me otorguen el DASE? Pues que yo podré disfrutar de los mismos derechos a la salud que disfrutan tanto los españoles como los residentes. Entonces, en el caso de que mi solicitud sea desestimada, con eso tenemos que tener bastante cuidado y atención. ¿Por qué? En el caso de que yo solicite la atención médica, solicite el derecho el derecho a la salud. Me den el resguardo provisional para que yo sea atendido. Yo voy al médico y resulta que finalmente mi solicitud es desestimada porque yo no cumplo los requisitos. ¿Qué pasa? Que tendré que abonar la factura correspondiente al servicio que se me ha brindado. Entonces, es muy importante cumplir con estos requisitos para poder luego no encontrarse con un problema de que te llegue una carta a la casa porque te solicitan la identificación y el lugar de domicilio y el número para que en el caso de que tú no tengas autorizada no se te conceda o no se te estime el derecho a la asistencia sanitaria, pues luego pasarte la facturación. ¿Ibas a agregar algo? Sí, algo importante que nos hemos dado cuenta con algunos casos es con la tarjeta comunitaria. ¿Qué sucede? La tarjeta comunitaria, cuando un ciudadano extranjero lo solicita, tiene que presentar un documento que refleje que esa persona está asegurado bajo un servicio de seguro médico privado. ¿Qué sucede? Que estas personas
cuando con tarjeta comunitaria, a veces en algunos centros nos hemos dado cuenta que los centros no atienden a estas personas porque lo derivan al centro del seguro donde se le reconoce el servicio médico por haber contratado dicho aseguradora para obtener ese permiso de residencia. Por ejemplo, también vimos otras circunstancias. Era una persona mayor de avanzada edad que tenía una tarjeta comunitaria y ya necesitaba un tratamiento médico o un respiradero específico que la asistencia médica no se la quería cubrir, el centro médico no quería cubrírselo porque lo derivaba directamente a la aseguradora que había contratado para obtener el permiso de residencia por tarjeta comunitaria. Entonces, sepan ustedes que cabe la posibilidad de que cuando la administración percibe, porque a veces lo hace y a veces no, pero bueno, percibe de que el ciudadano extranjero tiene un seguro médico privado que ha contratado desde antes, pues a veces en los centros médicos lo derivan directamente a esos servicios antes que atenderlos al público o emiten la correspondiente factura. Esto pasa con las tarjetas, sobre todo comunitarias, ya que, por ejemplo, con el arraigo familiar no sucede esto, pero con las tarjetas comunitarias sí hemos visto estas circunstancias. Y ya era algo que quería mantener. Vale, perfecto, muy importante. Para luego no llevarnos sorpresa a pesar de que seamos residentes. A ver, no pasa. Ahora sí. Vale, entonces, estando en situación irregular, ¿cuándo se pierde el derecho a la protección de la salud? Que como hemos indicado, sí que se es garantizada por el gobierno, pero con unos requisitos establecidos. Entonces, no cambiaremos de situación cuando obtengamos una residencia legal, es decir, nuestra circunstancia cambia, cuando hemos incumplido de manera sobrevenida alguno de los requisitos para poder estar dentro del DACE, cuando ha caducado los 2 años en el que tenía vigente el documento acreditativo, cuando hemos utilizado de manera fraudulenta el documento acreditativo, cuando nos hemos trasladado a España con una finalidad sanitaria y no lo hemos acreditado desde un primer momento de manera correcta. Porque cierto es que hay una residencia que se puede obtener por razones humanitarias cuando unas personas sufren determinadas enfermedades, la cual no puede tener una buena protección y asistencia en el país de origen. Entonces en España se estudia ese caso, pero cuando se hacen las cosas de manera incorrecta y cuando simplemente se está trasladando a España para que se trasladan a España para gozar de este derecho a la sanidad gratuita o derecho a la sanidad pública con cargo a fondos gratuitos, pues también se puede perder el derecho a disfrutar de esta prestación reconocida estando de manera irregular en el país. Aunque, desde luego, la información que nosotros hayamos presentado en la solicitud sea irreal, es decir, los datos no sean ciertos y simplemente nosotros o simplemente la persona los haya amañado, los haya organizado con el fin de aparentar un cumplimiento de los requisitos cuando no son ciertos. Ahora vamos a indicar cómo podremos seguir accediendo a este sistema sanitario, pero cuando somos solicitantes de asilo. Si bien una vez nosotros presentamos la solicitud de asilo ante la Oficina de Protección y de Refugio, lo que ocurre es que nos entregan una carta blanca. Con esa carta blanca o con esa hoja blanca, nosotros tenemos nacionalmente reconocidos bastantes derechos. Entre ellos, tendremos reconocido el derecho a la asistencia sanitaria. Como ven aquí, también les hemos querido poner un pantallazo sobre los derechos y las obligaciones que tienen los solicitantes de protección internacional. Entre ellas está el derecho a la sanidad pública,
que la persona puede solicitar, porque incluso cuando a la persona le dan la hoja blanca, directamente se le otorga un número de identificación extranjera con el cual la persona puede llevar a cabo mucho más trámites a nivel administrativo en España. Entonces, una vez yo tengo esta hoja blanca, como estaba hablando mi compañero, cuando estamos dentro del territorio español, si bien nos dan la hoja blanca aproximadamente por 6 meses y luego se nos indica que si no se nos ha resuelto en esa fecha, o bien tendremos derecho a trabajar, o bien se nos renueva la hoja blanca y se nos concede una tarjeta roja. Informando que nosotros tenemos la condición de asilado o refugiado. ¿Qué ocurre si antes de que, si yo he solicitado soy solicitante de asilo y se me deniega una vez he estudiado el caso, han pasado 6 meses, 1 año, 2 años y finalmente cae una resolución denegatoria? Y pierdo todos los derechos inmediatamente con los cuales estaba disfrutando. Pues lo que ocurre es que la persona puede bien presentar un recurso de reposición en plazo de 1 mes o un recurso contencioso administrativo. ¿Qué ocurre? Cuando presento este recurso de reposición y solicito una medida cautelar, la cual suspenda los efectos del acto administrativo anterior a través del cual se me está denegando la petición de asilo, lo que hago es mantener o solicitar el mantenimiento de los derechos de los cuales yo estaba disfrutando, como son el derecho a la asistencia sanitaria, el permiso de residencia y trabajo, así como la suspensión de la invitación a salir del territorio español, la cual se indica en las resoluciones de denegación de asilo. Entonces, ¿cómo podré yo garantizar o acreditar más esta situación de tolerancia o estancia dentro del territorio español? Pues con el justificante de presentación del recurso, que siempre será importante, no será el documento, el escrito como tal, sino el justificante de presentación ante el Ministerio del Interior, como una vez, ¿cuánto tiempo pasa para que solicite el certificado de actos presuntos? Normalmente suele ser 6 meses, 13 meses. Entonces, una vez presento el justificante de presentación del recurso y pasan entre 6 y 13 meses, ya puedo solicitar el certificado de actos presuntos, que indica que como he solicitado el recurso, he presentado el recurso y la administración no me responde, porque como regla general, la administración no responde los recursos de asilo, con el certificado de actos presuntos, luego puedo puedo mantener esa estancia, esa situación de estancia y de tolerancia permitida aquí en el territorio español, así como lo llama la jurisprudencia, de tal manera que yo pueda luego en un futuro poder optar por otros permisos de residencia mientras cumplo el tiempo y estar aquí de manera regular y disfrutar de los derechos que me otorga ese momento, ese título de solicitante de asilo. Entonces, hemos finalizado rápido porque el tiempo se agota y ahora pues queríamos darle algunos consejos prácticos sobre la estancia aquí y el acceso a la sanidad pública. Continuemos. Gracias, María. Ya para finalizar, pues bueno, nos quedamos con la idea de que tanto los ciudadanos extranjeros regulares como irregulares tienen acceso a la sanidad pública. Los irregulares sí tienen que esperar 90 días porque se considera que los primeros 90 estás de estancia. Pasados los 90 días puedes acceder al sistema sanitario público sin ningún problema. Urgencias. En caso de urgencias, siempre puedes acudir al hospital sin ningún tipo de riesgo o miedo en cualquier momento. Y en cuanto a la ley, esta se encuentra en vigor. Si llevas más de 90 días en el territorio español, tienes derecho a la atención médica. Ahora bien, cada comunidad autónoma pues pueden ser diferentes y pueden exigirte uno u otro documentación.
Y algunas comunidades autónomas pues exigen un empadronamiento de al menos 3 meses, aunque la ley realmente establece que tienes que tener más de 90 días en el territorio nacional, ya que esos primeros 90, como hemos dicho, estás en situación de estancia temporal y por lo tanto se supone que tienes que contar con los medios económicos suficientes para hacer frente a los gastos de estancia durante el país, como un seguro médico o el dinero que corresponda. Finalizado ya, entonces, el sistema sanitario español, damos por concluida esta primera ponencia. Quedarán otras que, con el permiso de cuerpo consular, nos gustaría todavía seguir ahondando más sobre el arraigo laboral, arraigo social, arraigo por formación y nuevas vías para regularizarse y para atraer a los familiares, hablando ya directamente qué documentos necesitamos y qué requisitos, para que ustedes puedan comprender. Pero lo que hemos querido realmente con esto es dar información, porque es importante que sepan que todos nosotros, los connacionales, ciudadanos colombianos, tenemos una serie de derechos y también una serie de obligaciones, pero que no nos dé miedo si estamos sin documentación, porque podemos luego regularizar o podemos ayudar a traer a esos familiares. Y en cualquier caso, pues con el permiso del consulado, aquí están nuestros contactos, pues si tienen alguna duda o algo para poder estar hablando con ustedes. Ya hemos terminado, entonces le cedo la palabra a Ana María. Es que no me dejaba conectar el micrófono de nuevo, esta aplicación. Pero bueno, estoy y me imagino que como todos los connacionales que están ahora mismo conectados, están muy satisfechos sobre todo de recibir esta información, sobre todo porque la información es la que no nos permite tener miedo. Eso es lo primero, ¿no? Estar informados es lo que nos permite seguir adelante e insertarnos, seguir con este proceso migratorio de una manera proactiva, ¿no? Los procesos migratorios son complejos, cada uno tiene una razón y un motivo. Y con respecto a esto último que tú Andrés, has mencionado, los derechos y obligaciones. Los derechos y obligaciones son muy importantes tenerlos en cuenta dentro de el tema de extranjería, porque nosotros estamos llegando a otro territorio, estamos llegando a un espacio con leyes, con normas, que por más que vengamos con unas necesidades claras, o bien de estudio, o bien de trabajo, o bien de una vida mejor, o bien de protección, cualquiera de ellas que sea, pues también tenemos que conocer el entorno al que estamos llegando, respetando esa nueva casa, ¿no? Esta es una nueva casa, la nueva casa es España y hay que respetarla con sus normas. Por lo tanto, eso es muy importante con base en lo que, en esto último que dijiste. Es cierto que el tener la información nos permite actuar mejor, pero también es cierto que me gustaría decir aquí que las personas que son solicitantes de asilo, aquellas personas a las que se les dice que no se acerquen a su consulado, también me gustaría que les dejaras claro este dato, porque hay muchas personas que no se acercan al consulado porque hay asociaciones u otras entidades, o no sé si personal jurídico que puede llegar a decirle, que pueden decirle a los connacionales: es que usted está solicitando asilo, no se acerque de ninguna manera a su consulado. Eso es algo que me gustaría que desmontáramos, porque eso no es verdad. Entonces, esto como para cerrar esta parte, esta primera parte. Y por última, te quería preguntar si podíamos responder 2 o 3 preguntas de las dudas o consultas que tienen las personas en el chat, las que tú consideres, porque tenemos hasta las 12:30, ¿no? La charla la teníamos hasta las 12:30, estos pocos minutos que nos quedan respondiendo esas dudas, porque las preguntas que nos han dejado dentro del formulario que les trasladamos
a los connacionales en esas consultas, pues eso se puede responder en las otras 3 charlas que tenemos pendientes. Entonces, lo que deben hacer nuestros connacionales es conectarse en esos momentos para hoy, en particular, responder a las preguntas que han surgido con respecto a la charla de hoy. ¿Les parece? Sí, claro que sí. Vale, pues mira, lo que vamos a hacer es primeramente responderte a la pregunta sobre los solicitantes de asilo. Si bien es cierto, cuando una persona es solicitante de asilo es porque indica que en su país de origen ha tenido problemas, bien sea políticos, bien sea porque la persona tiene una situación de problema, de persecución inminente que es a través del cual su vida está peligrando, tiene peligro su derecho a la integridad de su cuerpo. Entonces, el gobierno donde se encontraba no ha sido capaz de proteger su vida y por lo tanto esa persona se dirige a otro país. Esto como regla general es esa solicitud de asilo. Entonces, cuando las personas llegan y solicitan asilo y le dicen, bueno, como usted está solicitando asilo, lo que ocurre es que usted no puede tener comunicación con su país, usted no puede acercarse a un consulado, usted tiene que estar alejado. Pero esa situación no es cierta. Un consulado siempre está presto, los consulados, por ejemplo, el consulado de Colombia, aquí en Sevilla, aquí en Madrid, siempre está presto a la ayuda de los connacionales. Yo he sido una persona que lo ha visto de manera, de primera cara, porque he estado también compartiendo mucho con el consulado aquí en Madrid y muchos solicitantes han venido muchos solicitantes de asilo se presentaban en el consulado y muchas de sus solicitudes eran resueltas porque el consulado no se va a comunicar con el Ministerio del Interior indicando que la persona solicitante de asilo se está acercando. Eso es una creencia falsa, una creencia errónea, que lo que hace es que el connacional se aísle de las prestaciones que le puede dar el consulado, por lo que sí que les recomendamos que se puede acercar sin ningún problema y pueden disfrutar de todos los servicios y beneficios que esté brindando los consulados a los connacionales, aunque la persona haya solicitado asilo aquí en el territorio español. Además, vamos a mirar las... Estaba respondiendo justo unas preguntas sobre cómputo de... Espera un momento, Andrés. Vale. Sí, Andrés. Sí, Andrés. Si quieres, vamos haciéndolo dinámico y voy leyendo las preguntas para que ustedes las vayan respondiendo. ¿Les parece? Vale. Vale, la primera, y tú me dices, no, esta la responderemos esto se responderá en la siguiente charla o no, ¿vale? O sea, cuáles son las que podemos responder hoy y cuáles son las que podemos dejar para responder en las siguientes charlas. Dicen, bueno, esta del trabajo en el campo con experiencias pueden venir a trabajar, eso en particular no era hoy una de los temas a tratar. ¿Cómo sé cuánto tiempo llevo con una residencia y si ya llevo más de 2 años ya podría solicitar la nacionalidad española? ¿Le puedes responder esta que es de manera rápida? Sí, la le estaba contestando por escrito y es que para poder saber cuánto tiempo llevo aquí en España para obtener la nacionalidad española, pues bueno, primero se empieza a contar desde que la fecha desde que se concede el primer permiso de residencia hasta la última que está en vigor. En todo momento tiene que estar la persona regularizada y en el caso de que lo quiera certificar, aunque realmente no se necesita, puede obtener el certificado en la comisaría de turno que establece cuánto tiempo ha estado con el permiso de residencia. Pero vamos, que en el momento en que tenga la primera tarjeta, desde esa fecha hasta la última, pues ahí se empieza a contar los 2 años para obtener la nacionalidad española por residencia. Es importante recalcar que esa residencia tiene que ser ininterrumpida, es decir, que durante la solicitud la persona no puede salir del territorio español por más de 3 meses, porque en el caso de que salga por más de 3 meses, pues entonces va a perder ese tiempo y por lo tanto la solicitud de nacionalidad podrá salir denegada.
Si un colombiano entró a España como turista y luego obtiene el permiso de residencia, en ningún momento estuvo de manera irregular, para cumplir con el requisito de los 2 años para solicitar la nacionalidad, se tiene en cuenta la fecha de entrada al país o la fecha de obtención del permiso de residencia. Ya tú lo has respondido. Desde la obtención del permiso de residencia. Exacto. Me han denegado el asilo y en el mes de febrero había solicitado el arraigo laboral y aún no tengo resolución. ¿Qué recomiendan hacer? ¿Esperar la resolución o ingresar el recurso para el asilo? Ya que ha salido por decreto el tema de que ya no existe el arraigo laboral, ¿no? Entonces, esta pregunta yo creo que es muy oportuna en este momento. Eso lo vamos a dejar para la próxima porque es largo y tendido, ya que vamos a analizar lo que establece la jurisprudencia y los nuevos requisitos del arraigo laboral han cambiado ahora muchísimo. Entonces, lo ideal sería que para la próxima ponencia lo vemos todo con más específico. Más calma. Más calma. Recordémosle a los connacionales que están conectados y más a la persona que ha hecho esta pregunta, que es María Solarte, si no estoy mal, ella que se conecte a la próxima ponencia, que sería ya en el mes de junio, ¿no? Estamos hablando del mes de junio, el día 4 de junio sería la siguiente charla. Tengo nacionalidad española y deseo traer a mis padres para que vivan conmigo porque los he estado sosteniendo económicamente y los dos están sin trabajo. ¿Pueden venir a España y tramitar el permiso de residencia aquí o deben hacerlo en el país de origen? Pueden hacerlo aquí. Como les estuvimos explicando, pueden, nosotros con los clientes lo que hacemos es hacer un escrito preparándole toda la documentación para que lo presente en frontera y una vez que ya tenga el pasaporte sellado y esté aquí en España, se puede tramitar o una tarjeta comunitaria o un arraigo familiar, según qué caso. Pero se hace siempre desde aquí, no desde el país de origen. Es más, esto lo preguntamos directamente al Consulado de España en Bogotá y nos dijeron que las tarjetas comunitarias, como los colombianos no necesitan visado, se tramitan aquí directamente. Allí no es competente el consulado. Ay, qué buen punto, qué buen punto. Importante para muchos casos cercanos. Tengo tarjeta de residencia temporal por arraigo familiar por 5 años. ¿En cuánto tiempo puedo salir? ¿Cuánto tiempo puedo salir de España? ¿Puedo perder esta residencia? Las tarjetas se pueden extinguir según el tiempo en el que se han concedido. Si son tarjetas temporales, no puede estar más de 3 meses. En el caso de arraigo familiar, que son 5 años, no puede estar más de 6 meses fuera del país porque se puede extinguir. Si estoy irregular, ¿puedo hacer viajes por avión a otros países? Esa pregunta hay que cogerla con cuidado la respuesta, porque se puede responder fácilmente sí, pero también se puede responder no. ¿Por qué? Porque ya es el riesgo que tenga cada uno. Por ejemplo, tuvimos un caso, yo estuve en el aeropuerto de Barajas porque un ciudadano peruano estaba irregular y supuestamente se fue de vacaciones a Alemania. En Alemania algo hizo y le pusieron una orden de expulsión y prohibición de entrada al espacio Schengen. Entonces, quiso entrar por España y en España, como estaba activada la prohibición de entrada desde Alemania, no le dejaron entrar. Entonces, según él, no hizo nada, simplemente que estaba sin documentación. Entonces, una cosa es que aquí en España, pues la ley de extranjería es un poquito más flexible, pero en otros países, como puede ser Italia o Alemania, ahora mismo la ley de inmigración es mucho más dura y puede que no sea nada favorable irse porque puede obtener una orden de prohibición de entrada al espacio Schengen y ya pues sería más complicado que pueda obtener la documentación el día de mañana. Entonces, por poder, puede, pero el riesgo lo asume cada uno, aunque yo no lo recomendaría. De acuerdo. Me he perdido porque hay muchas preguntas en cola. Voy a ir de abajo hacia arriba para no perderme otra vez. La residencia para pedir nacionalidad empieza a contar después de la visa de estudio. Yo obtuve después de la visa de estudio residencia por prácticas profesionales. ¿Esa contaría para la nacionalidad? Residencia para hacer prácticas.
Esas son estancias. Las estancias no son aplicables, son las residencias. Porque así lo Sí. establece el Código Civil, que tiene que ser residente en el territorio español. Es Y decir, hemos que dicho esa que residencia, estudios, sí, esa residencia por prácticas profesionales no se considera una residencia. Ah, vale, perfecto. ni Hola, estudios ni prácticas son estancias o voluntariado. Son lo mismo, estancias y no aplica para la residencia legal y continua e ininterrumpida para la nacionalidad española. hola, ¿podría ¿Cómo? mejorar esta pregunta? Espérame un segundito que estamos terminando estamos terminando las preguntas en el chat y después damos un paso a las preguntas en directo, ¿vale? Por favor. Continuemos. ¿Cuáles son las otras sesiones, Adelaida, como preguntas? Las otras sesiones son el 4, el 11 y el 25 de junio. Están en el mismo correo electrónico que les llegó a través de los boletines del consulado, ¿vale? Dice, creo que el tema de mi residencia por búsqueda de empleo será en la siguiente sesión, ¿vale? En temas de estancia para estudios, ¿cuáles son los requisitos y o condiciones para acreditar la estancia de estudio cuando la persona ya se encuentra en territorio español? Esa es la siguiente, ahí la veremos todos los requisitos. Dayana, como lo decíamos antes, esto será en la siguiente sesión, ¿vale? La siguiente pregunta, ¿el tiempo para contar la residencia legal continuada e ininterrumpida se empieza a computar desde que se concede el primer permiso de residencia hasta el último que está en vigor? Es importante que el ciudadano extranjero tenga la documentación en vigor en todo momento. Es una respuesta tuya. Perdón, ¿es importante? Tener la situación regular en todo momento. Sí, no puede perderse porque en el momento en que o se sale durante mucho tiempo fuera de España, se pierde esa residencia o incluso se está más del tiempo debido fuera del territorio, aún teniendo en vigor el permiso de residencia, la ley o la administración puede ver ininterrumpido, sea porque se ha extinguido la tarjeta al estar demasiado tiempo, o aunque tenga la tarjeta a vigor, has estado mucho tiempo fuera del territorio nacional y se ve la residencia interrumpida por estar tanto tiempo fuera del territorio español. Entonces, lo ideal es estar no más de 3 meses, o incluso en algunos casos 6 meses, fuera del territorio español. En el cómputo total, es decir, 2 años, 6 meses, no superar los 6 meses, la verdad. No superarlos porque la administración puede denegar la nacionalidad. Andrés, te quería preguntar, son las 12:35, como comenzamos a las 11:12, ¿podemos extendernos un poquitico Sí, solamente? por supuesto. Vale. Tú me Claro. dices, lo que tú me digas para mí es ley en este momento. Porque entonces, dice, para la reunificación familiar cuando el hijo es nacional español, para padres de 53 años, ¿es necesario demostrar los medios económicos y se pide igualmente reserva de hoteles? Y para cuando el hijo es hijo con permiso de residencia, quisiera conocer los casos de padres menores de 65 años, donde nos decías casos excepcionales. Sí, eso lo veremos más adelante, pero de todas maneras respondo a la pregunta en forma general porque cada caso es un mundo. Pero por regla general, no es necesario entrar como turista, puedes entrar con toda la documentación que refleje que tienes un vínculo con un ciudadano español, sea padre o sea hijo, y luego estar a cargo. El tema de estar a cargo no solamente nos tenemos que ceñir a los envíos de dinero, es importante ver en qué situación se encuentra el ciudadano extranjero en Colombia, si es en este caso. Este ciudadano extranjero no está trabajando, vale, pero recibe alguna pensión, tiene alguna ayuda, tiene alguna propiedad que demuestre que puede así generar ingresos por sus propios medios en Colombia y por lo tanto puede sobrevivir por sí mismo. Todo eso tenemos que analizarlo, pero por regla general la idea es que no solamente se hagan envíos de dinero, sino que las circunstancias personales de ese ciudadano extranjero demuestren que no tiene ingresos propios y que depende exclusivamente del ciudadano que está aquí en España.
Pero bueno, eso lo veremos con más detalle en las siguientes ponencias y ojalá pudieras asistir. Exactamente. Si tengo prórroga de visado de estudios, ¿es posible hacer una segunda prórroga justificando un nuevo estudio o podría cambiar de residencia por trabajo por cuenta propia? Uy, eso es interesante porque aquí la práctica a veces es muy aleatorio. ¿Qué pasa si he terminado mis estudios? Ahora, quiero hacer otros nuevos estudios. ¿Tengo que prorrogarlo o tengo que iniciar uno nuevo? Aquí a veces la administración hace cosas muy raras en Madrid. No sé, en otros territorios pues a veces son peores incluso. Pero bueno, el caso, si se supone que has venido aquí a estudiar y has terminado esos estudios, se te han concedido ese permiso de estancia bajo esas condiciones de estudio y por lo tanto tienes que volver a iniciar una nueva solicitud de estancia desde aquí en el país, porque obviamente estás aquí en España. Pero lo ideal es que si ya has terminado tus estudios y ya has obtenido el título, lo ideal sería que, como te quieres quedar aquí en España, es que solicites el permiso de estancia o de residencia de búsqueda de empleo, que es yo, ciudadano extranjero, que he venido a estudiar un título de ingeniero, por ejemplo, he obtenido mi título y ahora me quiero quedar aquí hasta que encuentre una empresa que me contrate. Hola, empresa, te quiero contratar. Vale, pues entonces ahí ya se te ha reconocido antes el permiso de estancia o de residencia de búsqueda de empleo porque has terminado los estudios y ya cuando tengas el contrato ya pasamos a otro tipo de residencia y trabajo inicial. Entonces, lo ideal, si has terminado los estudios, puedes empezar a buscar la de búsqueda de, obtener la de búsqueda de empleo si no encuentras trabajo o solicitar una nueva solicitud de estancia, pero claro, eso supondría los gastos, ver el centro, ver los requisitos, como si fuera desde el principio. De acuerdo, me he equivocado y yo en esta convocatoria de la reunión solo envié la de hoy. Es cierto, tiene toda la razón. Por lo tanto, la que voy a enviar mañana a través de los boletines del consulado, que precisamente por eso era que mencionaba el tema del registro consular. El consulado es una extensión administrativa de nuestro gobierno, es decir, que son oficinas en el exterior. Para que ustedes entiendan que el consulado trabaja por la gente y un consulado se abre exclusivamente por la cantidad de población colombiana, en este caso, que exista en las diferentes circunscripciones. Entonces, es muy importante que estén registrados en el consulado para que les lleguen todas estas informaciones, cursos, charlas, conferencias, eventos, y actividades con la comunidad y para la comunidad. No sé si todas las personas que han entrado hoy a la charla han recibido el boletín del consulado o bien les ha llegado a través de las asociaciones que trabajan con nosotros en las diferentes circunscripciones, las diferentes provincias de la circunscripción. ¿De acuerdo? Entonces, quienes hayan recibido esta invitación también recibirán mañana la invitación a las charlas de junio, del 4, del 11 y del 25, que obviamente con toda esa buena voluntad que han tenido los compañeros de Low Click, pues se podrán realizar, ¿vale? Entonces, sino también a través de las asociaciones o de las difusiones que tenemos en diferentes grupos de WhatsApp. La recibirán, ¿de acuerdo? Eso principalmente. Y ahora le damos paso solamente a 2 preguntas de 2 personas que tienen levantada la mano y cerramos, mis queridos Andrés y María, ¿vale? Vale. Hola. María, por favor. Bueno, María tiene una voz bastante grave. Sí, es que estamos los dos. Vale. Sí. Gracias. Es que les comento, llevo 3 años en España, vine a estudiar un máster, pero durante ese año tuve una tarjeta inicial autorizada a trabajar en práctica, es decir, estuve en una empresa trabajando como prácticas y me ha renovado, es decir, ya que con la empresa llevo 2 años y medio trabajando, pero total llevo 3 años en España.
pensé estudiar un doctorado, pero pues en vista que no me dan becas porque no hago parte de la Unión Europea, pues dije, bueno, pues quería aprovechar el tiempo, pero si no, pues pido la nacionalidad. ¿A día de hoy puedo pedirla o tengo que esperar otro año o cómo sería? Vale, pero ¿qué tipo de permiso tienes? Es que no te escucho muy bien y he oído estancia, estudios, máster. La primera residencia que le dieron fue residencia temporal inicial, autoriza a trabajar prácticas. Y a día Vale, de hoy, Y ahora vale. tiene residencia y trabajo temporal a cuenta ajena. Oh, genial, genial. Vale, ¿cuándo tuviste esa primera residencia de prácticas? O de prácticas de cuenta iniciales. Sí, La primera. la primera fue en el 2022. estuvo en febrero. 2022. ¿Qué fecha? ¿Ves? Al menos. Porque al menos, claro. 19 de octubre del 2022. Vale, pues si es así, como lo estás diciendo, hasta el 19 de octubre de 2024 no puedes solicitar la nacionalidad por residencia, aunque sí puedes ir adelantando el tema de algunos documentos. Me has dicho que has hecho un grado aquí o un estudio superior. Un máster, yo soy ingeniero en Colombia y acabo un máster en desarrollo móvil. ¿Un máster en, perdón? Un máster en desarrollo de aplicaciones móviles. Ah, genial. Genial, vale, pues esos estudios, los estudios superiores, también te eximen de realizar la prueba CCSE. No todo el mundo lo sabe y hay gente que realiza el pago de la tasa del examen cuando obtienes, cuando a lo mejor has estudiado la ESO, el bachillerato o estudios de enseñanzas superiores de un centro universitario homologado y debidamente registrado, te eximen de realizar la prueba CCSE. Entonces, si esto es el caso y la universidad es, por ejemplo, no sé si es pública o es privada o La directamente UPM es es un pública. título oficial. La UPM es pública y me permite hacer Bueno, si doctorado. es pública directamente. Vale, genial. Entonces, no tienes que hacer, por ejemplo, el examen CCC, pero tendrías que enviar la copia del título que hayas obtenido aquí. Ya luego, el consulado, por ejemplo, puedes pedirte el certificado de antecedentes penales, que para eso también te pueden colaborar. Con la apostilla, Vale. pero eso dura 3 meses, así que todavía queda tiempo. Hay que esperar un poquito. Vale, entonces con esa residencia, la primera sí es válida, que es la de Sí. autoriza ¿No la ha trabajo. perdido en ningún momento durante No, este No, periodo de jamás. tiempo? no. Vale. Ha renovado, pues perfecto. Hasta octubre no puedes obtener, no puedes solicitarlo la nacionalidad por residencia. Pasado el mes de octubre, adelante. Es importante recalcar que si estuvieses casado con un casado con un nacional español, con una mujer española, podrías solicitar la nacionalidad solo en el plazo de 1 año de residencia legal aquí, ¿vale? Si Sí, estás en este caso, pues ya sabes que puedes pedirla ya. Si no, pues tienes que esperar los 2 años. ¿Casado o pareja de hecho? no, Casa. casado. Ah, Pareja de vale. hecho, eso es, casado y pareja de hecho es para el permiso de residencia familiar o tarjeta comunitaria. Pero Vale. para la nacionalidad española sí se requiere 1 año de residencia legal en España con un ciudadano español para obtener Perfecto. la nacionalidad española. Perfecto. En este caso es Ok. por matrimonio. Es De el acuerdo. único caso en el que puedes obtener la nacionalidad rápido. De acuerdo. Y nos queda Javier Ramiro Chaparro. Por favor, haz tu pregunta. Y gracias, María. Y el compañero, por favor, puedes bajar la mano y así ya sabemos que solo nos queda Javier. Gracias. Vale, hola. ¿Me escuchan? Sí, sí, te Vale. escuchamos. Bueno, vale, te explico mi situación. Yo llevo aquí 3 años, estoy estudiando un doctorado. Sin embargo, bueno, todavía no lo he terminado, pero desde el mes de mayo del año pasado, yo tengo un contrato de trabajo de medio tiempo, ¿vale? Y a partir de ahora de junio, ese contrato va a pasar a ser de 6 horas. Entonces, mi pregunta es, estoy aquí desde 2021 como estudiante, cada año renuevo mi permiso de estancia y lo tengo, en este momento lo tengo hasta enero del siguiente año, ¿vale? Entonces, mi pregunta es, con este contrato ahora de 6 horas, ¿yo puedo optar por cambiar a una residencia de trabajo, a un arraigo laboral, arraigo social? Mejor dicho, ¿puedo intentar hacer algún cambio de residencia?
No. Aunque tu caso es muy interesante porque el arraigo laboral sí se podría aplicar, ya que si has estado trabajando antes, el problema es que tendrías que renunciar a la estancia para estar irregular, porque ahora el arraigo laboral es que es complicado, porque se necesitan 2 años aquí en el país y estar en la condición de irregular y haber cotizado mínimo 6 meses. En el caso de que usted pierda su permiso de estancia y se encuentre de manera irregular, por el tiempo que ha cotizado con su permiso de estancia al ser un estudio superior, le permite estudiar y trabajar, máximo 30 horas. Sí es cierto que puede cambiar el régimen, pero tendría que perder su estancia. Y a usted sí le podría aplicar el arraigo laboral, porque habría cotizado 6 meses como mínimo en el territorio español. O sea que lo que debería haber hecho era no renovar mi permiso de estancia. Sí, pero esas circunstancias hay que tener muy cuidado y hay que ver realmente el contrato, la vida laboral, ver las cotizaciones, pero ahora mismo el arraigo laboral es para gente como usted, gente que viene a estudiar, ha estado trabajando porque tiene una estancia de estudio superior. Y como ha estado cotizando la Seguridad Social durante su estancia, cuando ya no encuentra empleo o no puede acceder a la residencia por búsqueda de empleo, puede obtener el arraigo laboral porque ha estado 2 años, pero se necesita de que usted esté de forma irregular. Habría que ver el caso, pero sí, con más detalle, pero más o menos sí. Vale, entonces digamos que en ese momento el tiempo que yo llevo acá, obviamente todavía no cuenta para nada de residencia, ¿verdad? No, y no cuenta ni para Iniciaría a contar nacionalidad ni desde nada. que tenga un permiso o desde que tenga, digamos, la legalidad de como residencia. ¿Sí? Sí, exacto. Vale. O sea que no puedo hacer Muy nada bien, hasta enero muchas del gracias. siguiente año. De acuerdo. Muy Vale, bien, Ana, pues yo creo que ya hemos gracias. terminado. La verdad es que ha sido todo muy recíproco y muy llenadero. Exactamente, hay una última persona, pero ya el tiempo se nos ha agotado. Hay algunas personas que han ingresado muy tarde. Como les expliqué al principio, la charla se transmitirá, se redifundirá de alguna manera. Habrá una redifusión a través de las redes sociales. Tengo que subirlo al live al StreamYard de Colombia Nos Une y en la página web del consulado. Intentaré que de aquí al viernes esté colgada la presentación, toda esta grabación, ¿de acuerdo? Pues sin otra cosa, solamente quería comentarte, Andrés y María, si sería posible, pues que todos ellos te contactaran pues por privado si necesitasen algo y ya obviamente la conversación sería con ustedes. No lo sé, aquí Sí, ustedes sí. tienen todos los datos de contacto de LowClick, el teléfono, el correo electrónico. Entonces, pues me imagino que es para que ustedes tomen nota y puedan contactarles. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Ana, y muchísimas gracias a todos los asistentes y connacionales. E invitarlos a todas las personas para las próximas ponencias que se unan, que conozcan del derecho de extranjería y que se beneficien de la información, porque al fin y al cabo todos tenemos derecho a acceder a ella y a reconocer nuestros derechos. Así que bienvenidos y muchísimas gracias. Exacto, muchas gracias por su atención, por haber asistido a esta charla. Las siguientes ponencias serán muy interesantes. Esta que hemos realizado primeramente ha sido una breve introducción al derecho de la extranjería para que lo tengan en cuenta, y las demás serán relacionadas con la estancia y las solicitudes de residencia, que considero que a todos los connacionales les será de gran valor, porque así podrán organizar de manera previa su situación y todos los requisitos necesarios que tendrían que cumplir para poder optar a las residencias sin ningún problema y sin dificultades en el camino. Muchísimas gracias a los dos, un equipo fantástico. Espero que les haya respondido todas las dudas. Cónsul. Sí, a todos muchas gracias, gracias por su asistencia.
Espero también que haya sido de mucho provecho, como en efecto estoy segura que así lo fue. Bienvenidos a las próximas charlas donde Andrés y María nos ampliarán estos temas claves para que nosotros estemos enterados. Y pues a ustedes dos, de verdad, extraordinario el apoyo, la ayuda, la orientación que nos han dado, muy claros y muy concretos. Y pues bienvenidos a trabajar con nosotros en este esfuerzo que hacemos por tener a nuestra comunidad informada. Andrés y María, mil gracias. A todos muchas gracias y a ti, Ana, por organizarlo. Hasta pronto. Gracias por todo. Gracias. Hasta Gracias a luego. todos. Gracias. Chao, chao.